Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al segundo episodio de Sin pelos en la cuenta. Mi nombre es Iván Estrada. Hoy día vamos a hablar sobre cómo tributar las personas naturales. Para que esto no sea un monólogo, he invitado a Raúl Alba, quien nos apoyará con este tema. Hola Raúl, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Iván, hola a todos, gracias por la invitación. ¿Es tu primera vez que estás haciendo un podcast? ¿Ya has hecho anteriormente? He hecho algunas pruebitas aquí y algunas invitaciones de unos compañeros, pero vamos a hacer este tema un poquito fluido y que quede claro para todos los que nos siguen y que nos planteen también sus sugerencias de consulta y así podemos ir abriendo paso, ¿no? A lo que nos interesa, que es cómo tributar correctamente como persona natural, ¿no? Y sobre todo no cometer errores, ¿no? Porque en realidad nosotros como personas naturales y que nos dedicamos a muchos giros a muchas profesiones que tenemos y trabajamos en empresas y trabajamos también como recibo de honorarios, ¿qué es lo que tú nos puedes recomendar? ¿Cómo podemos llevar un orden si nosotros no somos todos contadores, ¿no? Para tener un orden, primero tienes que saber qué haces. Y justo has partido de una consulta que nos hacen todos, ¿no? Si soy honorarios, ¿qué me corresponde? Si soy planilla, ¿qué me corresponde? Si soy un estudiante y hago prácticas, ¿qué me corresponde? ¿Y qué le corresponde a la empresa? Porque recuerda que nosotros como asesoría empresarial asesoramos a las empresas, pero aparte también a los que están dentro de la empresa, que son todos los empleados a todo nivel. Entonces, podemos partir de honorarios, por ejemplo, ¿no? Tú que eres contable, danos un poco más de luces por este tema de honorarios. Bueno, en realidad hay que ver quiénes deben de girar los recibos honorarios, ¿no? Exactamente. Porque todo el mundo dice, oye, he hecho este trabajo o me ha contratado esta empresa y quiere que gire mi recibo honorario. Primero hay que preguntar, ¿cumplen un horario fijo? ¿Tienen una subordinación? Y si yo tengo todos esas interrogantes y sí cumplo un horario, sí tengo una subordinación, tengo objetivos principales que cumplir en esa empresa, ¿debo de emitir un recibo honorario? Ahí, teniendo esos supuestos, no deberías emitir un honorario porque estás dando causales de contratación contratación formal o un contrato de trabajo, por así decirlo, en un idioma donde todos nos puedan entender. ¿Qué es un contrato de trabajo? Es un contrato establecido entre una empresa y un trabajador. Un honorario sabemos que es un personal, un tercero, es un locador que hace y brinda sus apoyos de servicios profesionales y técnicos. O sea, no tiene subordinación, no cumple un horario de trabajo y mucho menos cumple una asistencia fiscalizada. O sea, en honorarios no podemos confundirnos de los trabajos que hacen los empleados y el personal tercero que es el honorario. Claro, eso sí está bien claro. ¿Y cómo yo puedo reclamarle a la empresa, ya que yo soy un trabajador dependiente, porque ahí sería un trabajador dependiente, cumplo un horario, tengo una subordinación, tengo objetivos principales de la empresa, y me dicen, no, lo que pasa es que tú eres un personal de confianza. Mucho menos ahí, o sea, mucho menos te pueden decir que porque eres un personal de confianza, eres un honorario, ¿no? Ah, porque no, yo confío en ti. Por favor, no hagamos un contrato. Tú por honorario nomás, vas a ganar más, vas a sacar líquido. Eso no debe hacerse. Uno, porque estás afectando y estás vulnerando su derecho como trabajador a que les correspondan los conocidísimos beneficios sociales. Tú no los puedes privar de beneficios sociales solo por un tema de confianza o por querer negociar entre comillas que él reciba más. Porque la persona se puede endulzar con eso de que voy a recibir todo líquido, todo va a ser para mí. Cuando en realidad hay una línea muy delgada entre la confianza y la vulnerabilidad con la persona. Ojo, vulnerabilidad también de la empresa. ¿Y por qué la empresa es vulnerable? Porque el trabajador o este locador puede tocar la puerta y decirle a la SUNAFIL o al ente encargado, en este caso de la administración de la autoridad de trabajo, le puede decir, oye, yo fui trabajador y acá está todas mis asistencias, tengo hasta correo de la empresa y yo SUNAFIL, yo fui trabajador y esta empresa no me pagó
nada de beneficios sociales. Exacto, y a veces el acuerdo de las empresas, por eso también no es que uno estamos llamando a los colaboradores, sino a las empresas, ¿no? ¿Qué tanta repercusión nos puede traer mañana Claro, más tarde tener un trabajador con una locación de servicio cuando no le corresponde eso? Podemos tener un acuerdo verbal, podemos tener un acuerdo contractual, pero al final, mañana más tarde nos puede salir el tiro por la culata, porque nos puede claro. reclamar algo que se supone que ya le pagué. Claro, es que también existe la irrenunciabilidad de los derechos. O sea, nadie puede renunciar a los derechos que les corresponde. Tú puedes decir, no, yo no me voy a quejar, yo no te voy a reclamar, mira, nos conocemos, hacemos un trato, te pago tu honorario fijo y listo, nada. No, eso en realidad no se lo recomendamos a nadie. Tener un personal por recibo por honorario amerita que la empresa, como empresa, evalúe si el servicio es y corresponde a un honorario profesional y no a un contrato de trabajo, porque a veces también las empresas pueden determinar esto y por alguna falencia en la revisión contractual, la misma persona o el tercero puede reclamar derechos y a veces en la vía judicial esta persona puede ganar simplemente por demostrar que cumplía un horario y tenía un contacto directo con la empresa como un personal sujeto a subordinación o un contrato de trabajo, pese a que no haya sido inicialmente contratado así. Pero a veces, por no establecer las pautas, las empresas se hacen responsables de estos pagos. Sí, pues por eso hay que tener mucho cuidado, Tino, hay que asesorarnos bien para ver la contratación del personal, ¿no? Y no sí, tener mañana más tarde ninguna contingencia, que mañana contingencia. más tarde nos puede salir más caro de lo que habíamos creído. Puede ser un contrato formal, ¿no? A veces dicen, no, me sale caro, tengo que pagar muchas contribuciones que ameritan del contrato de trabajo. Y esa es la segunda parte o el segundo punto que vamos a ver. Acabamos de hablar brevemente porque si habláramos de manera formal con todos los puntos que corresponde a un horario, demoraríamos horas. Y dime una cosa, por ejemplo, el Estado hace muchos años ha querido que el país ya sea más formal que Formal. antes, ¿no? Sí. Entonces ha dado bastantes beneficios, tanto a las MIPES como a las grandes empresas, ¿no? Entonces, si yo tengo una empresa pequeña, ya no tengo el pretexto de decir, oye, no te pongo en planilla porque me cuestas tanto, porque tengo algunos beneficios, ¿no? Bueno, el Estado creó estos beneficios, por así decirlo, para poder categorizar a las empresas en microempresas, en pequeñas empresas y en las medianas y grandes, ¿no? Que son las del régimen general. En las microempresas estableció este régimen para que las personas más pequeñas, o no, que diga, las empresas más pequeñas puedan acceder a una contratación formal. O sea, si yo tengo hasta 10 trabajadores, puedo contratar a personas, les pago como mínimo tienes que pagar la remuneración mínima vital, 1025, y por estas personas no es obligatorio pagar las contribuciones a la salud. Tú puedes pagar y te sale un menor costo laboral, pagar un SIS, contratar un SIS de salud que tiene un costo menor. Y las personas que están en microempresas solo tienen derecho a vacaciones, a 15 días de O vacaciones sea, tampoco no recibe anuales. gratificación ni No CTS. reciben, por esta categoría y este régimen, no reciben gratificaciones y CTS Y por así el estoy tamaño de la empresa. totalmente Estás en la ley, en la estás ley. cumpliendo lo que corresponde a tu categoría de microempresa, de microempresario. No puedo, mi capacidad de pago no está todavía tan cuajada para poder pagar una planilla entera como régimen general, pero al menos reconozco tus vacaciones de 15 días. Por año trabajado. Por año trabajado, sí, por año trabajado. Ya, y esta es la primera categoría. La segunda categoría vendría a ser las pequeñas empresas. En las pequeñas empresas ya, eso es donde la mayoría de empresas trata de optar porque es un pago al 50%. O sea, en esta categoría al igual que las microempresas, pagas 15 días de vacaciones anuales y también los trabajadores pueden acceder a CTS al 50% y gratificaciones al 50%. Ok. Entonces, según la categorización que tengas como empresa,
puedes acceder a la formalidad siendo microempresa y puedes acceder siendo pequeña empresa. Y las utilidades sí, siempre si en la empresa tiene más de 20 trabajadores, ¿no? Más de 20 trabajadores. Se entiende que por defecto las microempresas no llegarían porque para que tengas esa categoría solo tienes hasta 10 trabajadores como máximo. Pero a partir de la pequeña y la grande empresa, ya ¿La pequeña puedes. hasta cuántos trabajadores podría tener? ¿Son 100? Hasta 100 trabajadores, sí. Después de esa cantidad ya tú te categorizas como una empresa grande o mediana, ¿no? Mediana o grande. Y ahí sí contribuyó lo que es la salud. Sí, ahí en la partida de la segunda categoría de pequeña empresa y ya hasta las medianas y grandes, la contribución del seguro ya es del 9% de salud. O sea, obligatoriamente tienes que pagar el seguro y ya no puedes acceder al SIS. Al SIS solo acceden las microempresas. Entonces, no hay pretexto para los empresarios no poner a su gente en planilla. Claro, porque volviendo a la conversación previa del honorario, sale a veces más caro pagar o resarcir todos esos beneficios sociales que no les pagaste por ser personal de honorario mal calificado, mal establecido en tu planilla, que contratarlo desde el inicio formalmente. Entonces por eso siempre tratamos de llevar a la formalidad y a asesorar a las empresas, asesorar ¿no? a las que empresas. No significa que no se pueda, si no hay formas, de repente de ahorros tributarios, no ahorros laborales en este caso, porque si sabemos que no llega a tener más de 100 trabajadores, no llega el límite de las ventas que son más de 1.500 UITs en el año, ¿no? Entonces, ¿por qué no estar en una MIPE, ¿no? Sí. Que queremos tener a todo formal. Mira, ya nos hemos puesto como el lado de empresa, ahora hay que ponernos por el otro lado, como trabajador, ¿no? Hay muchos trabajadores que, bueno, ahora la canasta familiar es el sueldo mínimo no alcanza para muchos, ni siquiera hasta para los practicantes, porque escucho que todo se va en pasajes, que se va en las saliditas y hasta las discotecas ahora cuesta tan caro, ¿no? Entonces, y viene y me dice, oye, pero yo ya trabajo para una empresa, pero yo puedo asesorar también a otras empresas o dar trabajos adicionales, ¿no? Ahí sí tendría que girar mi recibo de honorario. Sí y no, porque hemos partido de la subordinación, estar en un horario establecido y cumplir todos los lineamientos de un contrato de trabajo. En este caso sí podrías, estando en una empresa, girar un honorario a otra empresa. Sí podrías, porque si tú ya cumples un horario de trabajo en una empresa, se entiende que si vas a hacer otro servicio o otro trabajo a otra empresa, vas a hacer por un tiempo corto, saliendo quizá del trabajo, 1 hora, 2 horas, eso no califica como un contrato de trabajo porque es un apoyo, un servicio adicional que estoy haciendo de mi profesión a otra empresa, a manera de consultoría, asesoría, soporte. Entonces, todos esos temas, asesoría, consultoría, soporte, no es una subordinación, no es un contrato de trabajo, es un apoyo que le hago a otra empresa. No lo hago en un horario establecido, sino lo hago bajo mi horario y bajo las pautas de mi cliente en este caso, ¿no? Ahora, si yo trabajo en un part-time en una empresa y me contrata otra empresa para hacer las mismas labores, pero en otro horario, no, ahí sí ya puedo estar en 2 planillas. Ahí estás en 2 planillas. En realidad sí podrías estar en 2 planillas. Hay personas también que no necesariamente estando en una empresa contratada no puedan estar en otra. Hay muchos directores, gerentes que por su mismo cargo, su misma jerarquía, pueden estar en una empresa y a la vez trabajar en su propia empresa o en otra empresa relacionada al giro y que lo contrata y puedes estar en 2 o más planillas. Pero dime, ¿tengo que informar? ¿Qué hago? Porque tengo 2 planillas, le tengo que informar a una empresa a la otra, cuánto gano. ¿Qué debo de hacer en Ya, esa por regla situación? general, o sea, y tributariamente hablando, por regla general, la empresa que te paga más, donde recibes mayor remuneración, es la que tiene la obligación de declarar tu impuesto por tus ingresos, en este caso tu renta de quinta. La empresa donde ganas más es la que tiene la responsabilidad de informar a SUNAT sobre tus rentas y tus ingresos. Y Entonces, la otra empresa ya no me descontaría la la renta de otra quinta. empresa ya no te debe descontar renta de quinta, porque sabemos que el cálculo de renta de quinta deduce 7 UITs. Entonces no podrías por cada empresa deducir
este crédito. Ah, qué Entonces, interesante. una sola empresa deduce el crédito y las otras informan a la empresa donde ganas más esta información de todo tu sueldo para que sea la empresa responsable de tributar correctamente tus impuestos. Ahora, también a mí me ha pasado en estos años que, mira, ya estamos en septiembre, estamos entrando ya casi final del año, y hay muchos que renuncian a su trabajo y Sí, eso comienzan pasa. con una nueva empresa laborando. Hay muchas empresas que devuelven la renta de quinta categoría, la que se ha descontado en exceso, ¿no? En la liquidación, ¿no? Pero ¿qué pasa ya si tú no informaste a la nueva empresa que estás llegando? Porque el próximo año te puede caer la deuda por esa diferencia de SUNAT, ¿no? Claro, para dejar claro un par de pautas o unos tips, porque nos suelen llegar ese tipo de consultas. ¿Qué pasa? Una persona cesa, como tú dices, ahorita en septiembre, ahorita ya, a puertas de fin de año. Como la renta de quinta es el pago mensual y proyectado de todo lo que vas a recibir en el año, cuando tú cuentas en septiembre, lo más probable que pasa es que como te proyectaron tus ingresos hasta diciembre y cesas en septiembre, hay un remanente, un exceso de retención. Claro, porque me descontaron de más. Te descontaron de más. Entonces, por regla general, tributariamente, lo tienes que devolver. ¿Ya? Pero no es exigible. No o sea, yo le puedo decir a la empresa, no me devuelvas nada. No me devuelvas, solo hazme mi liquidación por los montos que me corresponde, pero dame mi certificado de quinta de todas mis retenciones que has hecho. Y esto yo le informo a mi nuevo empleador. Y con esta información el nuevo empleador va a poder hacer un cálculo correcto y la persona no se va a poder ver afectada. Claro, porque va a sumar los ingresos de su anterior trabajo, ¿no? Van a sumar las retenciones que ya me hicieron. Entonces, porque hay los dos casos. Pasa lo que acabo de explicar, que comunicas y no te devuelven, pero también pasa lo que dices, te devolvemos tu quinta, pero como vas a ganar más quizá en otra empresa, que ya te devolvimos, te van a volver a descontar porque como ahora ganas más, no hay pagos contra qué aplicar. Entonces vas, en esto que falta del año, septiembre, octubre, noviembre, vas a tener una retención mayor. Bueno, a veces, porque también la otra empresa no tiene cómo enterarse cuánto ganaste antes. Entonces, de repente estos 3 meses dice, bueno, no supera los 7 UITs, así que mejor no le descuento. Y me fregué, pues, porque sabes que no me descontaron estos 3 meses, ¿ya? Y al año siguiente, cuando se hace el verdadero cálculo, la SUNAT dice, no, este señor me debe tanto. Porque generalmente te sale por devolver. Cuando uno está generalmente en planilla, no hay problema. Ya, porque como uno consume en restaurantes, como también consume sus hoteles, ¿no? También paga su empleada del hogar y tiene beneficios como deducir tus impuestos. Entonces, generalmente sale una devolución, ¿no? Pero en este caso, siempre vemos devoluciones, pero nunca vemos que de repente no informamos y nos sale por pagar un adicional. Generalmente tengo entendido que no se declara un impuesto a la renta si yo nada más estoy como trabajador dependiente, o sea, renta de quinta categoría. Pero si ya giro recibo honorarios y ya estoy en planilla, yo creo que ahí sí se ameritaría un nuevo cálculo, ¿no? Claro, en este caso ya se declara la declaración jurada de persona natural. O sea, las personas naturales pueden tener rentas de primera, segunda, cuarta y quinta categoría. Lo que mencionas del trabajo dependiente o contrato de trabajo, esas son una clasificación de rentas de quinta categoría. Y los honorarios, una clasificación de cuarta. Que los dos se llaman capital de trabajo. Sí, capital de trabajo, exactamente. Estas dos rentas se tienen que sumar al final del periodo y que es exigible el pago según cronograma de SUNAT, marzo o abril, según tu dígito de RU, y tienes que hacer una liquidación de declaración por estas rentas que has recibido, tanto de quinta categoría como de honorarios. No, y es importante porque como ahora el Estado también te da la oportunidad hasta de deducir gastos, como estaba hablando del tema de los hoteles. Te facilita la información, porque ahora como todo es electrónico también, toda la información que
que abarca este tema de estos gastos que mencionas de hoteles, restaurantes, todo va a la base de datos de SUNAT. Ahora, hay que tener en cuenta que hay muchos, ahora está la moda, que muchos ya alquilan su vivienda, Sí. o hacen rooming, pero también le deben de exigir a la persona que alquila ese pago de renta Ese pago de primera categoría para poder reducir sus para que tú impuestos, ¿no? reduzcas tus impuestos, efectivamente. O sea, todos estos alcances que está dando SUNAT son para dos cosas, ¿no? Promover la formalidad, ya sea por cualquier tipo de renta, y lo otro es que el acceso a la información sea claro. O sea, tú cuando declaras tu impuesto de persona natural, prácticamente pones tu RUC, das clic y te sale todo. Ya prácticamente ya la información, como ya todo está alimentado en la base de datos SUNAT, simplemente está para que se analice según lo que arroja el sistema, ¿no? Ahora dime, los recibos honorarios de todas maneras son electrónicos, no hay forma que sean físicos. No, ya desde hace algunos años ya no existe la posibilidad de que los honorarios sean de manera física como eran antes, ¿no? Ahora todo es electrónico, inclusive las facturas. Ya Y no es hay importante posibilidad. cancelarlos, ¿no? Porque Pues muchos sí, emiten la factura, pero se olvidan de cancelarlo en la página, sí. ¿ya? Y es importante porque tiene que tener una fecha de vencimiento, o a veces no le ponen la fecha de vencimiento, ¿no? Y la fecha de vencimiento es importante porque la empresa tiene que cumplir hasta esa Hasta fecha, esa ¿no? fecha como límite para realizar el pago. Sí, son formalidades que salieron en algunas normas adicionales de SUNAT donde indicaban este procedimiento, ¿no? De las fechas de cancelación desde las facturas y los honorarios. Pero sí, siempre es bueno hacer un mantenimiento de cada uno como una persona natural. Si eres responsable de emitir honorarios, actualizar, ¿no? Tus honorarios y colocarle esta opción de cancelados para que al momento que hagas tu declaración sea todo fidedigno. Mira, Raúl, hemos hablado bastante de lo que es la renta de capital y tenemos mucho que de qué hablar como persona natural, porque también nosotros podemos estar alquilando un bien que nos corresponde pagar. Entonces esto se puede ampliar mucho más, ¿no? También podemos hablar lo que es la renta de segunda categoría. ¿Qué pasa si yo vendo un departamento? ¿No? ¿Tengo que pagar impuestos? ¿No tengo que pagar impuestos? Tengo mi casa en la playa, tengo mi casa donde vivo, tengo dos viviendas, ¿pago o no pago impuestos? Entonces, la verdad que es bastantes temas. Persona natural, o sea, ya solo partiendo de persona natural y no empresa, abarca muchos temas, porque hemos hablado hace un momento como empleadores, qué le corresponde a las personas y como personas, qué nos corresponde como trabajadores, pero aparte de estos temas de rentas, que hemos hablado exclusivamente de rentas, faltan más temas como aportaciones, ¿no? Que como trabajador, ¿qué responsabilidades tengo? Mucho se habla de estar en ONP, estar en AFP, qué debo elegir, pero en realidad uno como persona tiene que interiorizar qué quieres para tu futuro, ¿no? Se habla mucho de este tema y por eso la norma también te exige que tú le presentes a tu empleador tu formato de elección pensionaria. Si vas a hacer ONP, si vas a hacer FP, y haciendo un pequeño overview nomás, o sea, ONP es básicamente elegir un fondo de pensiones colectivo que tu empleador te descuenta, va a un fondo colectivo, una vez que cumplas el mínimo establecido y cumpliendo los 65 años, puedes jubilarte. Y la diferencia con la AFP, porque es parte de lo que llegan consultas de clientes, qué es ONP, qué es AFP, qué me conviene. Al final la decisión la tiene el trabajador. Y AFP en este caso no es un fondo colectivo, es un fondo individual. O sea, tú te creas tu AFP, te afilias y ya es como abrir una cuenta en el banco, pero abres tu afiliación a este sistema, a estas pensiones. Pero alguien te lo administra. Alguien te lo administra, pero bajo tu nombre, ¿no? Bajo Iván Estrada, por ejemplo, en AFP. Dime, ¿y de AFP me puedo trasladar a una ONP? No, en este caso no es posible. Lo que es posible es viceversa. Puedes pasarte de una ONP a una AFP, pero ojo, ahí hay Tengo que un... ver los años de aportación para ver si conviene o no Sí, a ver conviene. si te conviene, porque como expliqué al comienzo, si estás en una ONP, como es un fondo colectivo, todo esto no entró a tu cuenta.
Entonces, si te pasas a una AFP vas a perder tus aportaciones. Entonces, si ya tienes 15 años aportando ONP y sabes que solo te faltan 5 años más para llegar a tu mínimo establecido, en verdad ya no conviene, ¿no? Ya no conviene. Pero si solo tienes pocos años y has evaluado que vas a mantenerte en el mercado trabajando por mucho más tiempo, de manera formal como un contrato de trabajo, sí te conviene pasarte para que tengas tu fondo a tu nombre, ¿no? Y poco a poco vaya creciendo estos ahorros en estas pensiones. Y mira, siguiendo con la renta de capital de trabajo, Raúl, en el caso de que esas personas que estuvieron en pandemia, porque me sucedió mucho que estaban radicando afuera, ya, y como el trabajo remoto facilitaba a todo el mundo, ¿no? Entonces, trabajaban afuera, pero sin embargo ganaban por empresas peruanas. Ellos se volvieron no domiciliados. ¿Cuándo comienza a llamarse no domiciliado a la gente? Ya, partiendo de esa premisa de domiciliado o no domiciliado, partamos de lo domiciliado. Domiciliado llámese de las personas que trabajan y residen en el ámbito del territorio nacional. Ya pueden ser extranjeros que residan aquí o peruanos. Pero, ¿cuándo dejan de tener esta condición? Cuando tú te vas al extranjero, sales del territorio nacional, la norma te dice que pasados los 183 días, o sea, más de medio año, pasas afuera, adquieres la condición de no domiciliado. Entonces ahí comienzan a cambiar las reglas de juego en la tributación tanto de las empresas como de las personas. Y puedes decir, o sea, no, pues yo viajé solo un año. Yo solo viajé un año y al año siguiente ya voy a estar aquí. En este caso, tú, como estás más de 183 días fuera del país, al año siguiente tienes esa condición de no domiciliado. Entonces, aunque vuelva. Aunque vuelvas. O sea, si vuelvo, estoy castigado durante todo ese año a volverme otra vez peruano y trabajar en este país. Sí. Entonces, en este año que vas a trabajar así de castigado, vas a volver a adquirir tu condición por haber estado en el territorio nacional más de 183 días. O sea, como ya vas a estar todo el año, vuelves a adquirir esta condición de domiciliado ya para el año subsiguiente. Entonces, aquí cambia la regla de juego. Porque el impuesto es fuerte, ¿no? Porque el impuesto es fuerte. Como peruano pago según la condición que yo gano, ¿no? O sea, tengo unos según porcentajes. Las escalas de no renta de quinta que establece el cálculo, ¿no? 8, 14, 17, 20, 30%. Claro, depende cómo gano. Las escalas, según tus ingresos. Y como no domiciliado, de frente al 30%. Como no domiciliado, te va a corresponder pagar 30% así ganes el mínimo o así ganes un sueldo importante. O sea, hay que tener en cuenta los que han viajado, la cantidad cómo ha estado su condición, ¿no? Sí. Que mañana más tarde, porque la SUNAT se entera y te hace pagar la diferencia. Ya no a la empresa, sino ya se van de frente a tu persona, ¿no? Ahora me quiero poner en la otra parte, porque así como muchos se fueron del país por la pandemia, a visitar a su familia, aprovecharon, porque se volvió esto fenomenal trabajar a distancia y al final resultó para muchas empresas, ¿no? Vinieron muchos venezolanos también. Y cómo personal extranjero en general, ¿no? Sí, pero ¿y cómo? Es que me refiero a los venezolanos porque ellos no tienen un beneficio como tienen los colombianos, como lo tienen los ecuatorianos, como tienen los bolivianos, porque tengo entendido que como están en la comunidad andina, claro. Ni bien pisan el territorio peruano, se le considera como peruanos. Sí, en este caso hay un convenio, justo lo que dice convenio de la Comunidad Andina de Naciones, ¿no? Entonces, en este caso, los países que tú indicas tienen esta protección tributaria para que sus condiciones sean igual que el personal peruano. Así que como el peruano que se va a Colombia, a Bolivia, a Ecuador a trabajar, también van a tener esa misma condición en esos países, ¿no? Pero el extranjero que no está en esta comunidad, como es en el un caso, no domiciliado, como hace un rato acabamos de mencionar. Y tiene que esperar cumplir más de 183 días acá en este país para que ya se le vuelva con esa condición al año siguiente. O sea, si yo vengo en octubre ya a este país, no voy a poder cumplir, entonces tengo que esperar el año siguiente. Desde octubre a diciembre de este año, y el siguiente año sigo tributando como no domiciliado, y al tercer año recién me vuelvo domiciliado. Sí. Hay que tener en cuenta eso para todos los empresarios,
porque muchos tienen personal extranjero, ¿no? Bueno, y acá van a ser después varias consultas, ¿no? Sobre estos temas, porque cada uno tiene su particularidad, ¿no? Y bueno, y también nos quedaría pendiente hablar de las demás rentas como persona natural. ¿Qué pasa si yo alquilo? ¿Qué pasa si yo vendo un departamento? ¿Qué pasa si yo presto dinero? ¿Qué pasa si tengo Sí, acciones? imagínate, o sea, todo se tributa en Todo se realidad, ¿no? tributa, Entonces eso sí. ya lo dejamos para otro episodio. Muchas gracias por escucharnos. Esto fue Sin pelos en la cuenta. No olviden de seguirnos en nuestras redes sociales y de suscribirse en nuestro canal.